Bueno, bueno, vamos a retomar entonces esto que estábamos diciendo de las visiones historiográficas en la Argentina. Habíamos propuesto ver sintéticamente en el video anterior eh, lo que es la historia oficial de nuestro país, formada por Bartolomé Mitre en esa proto-academia de historia, que todavía no tiene el nombre de Academia Nacional de Historia, eso va a ser para la década del 30, en el siglo XX. Inicialmente, como esta junta que va a crear Mitre, va a ser un poco la promotora de una historia nacional, de una historia oficial, de una historia liberal, enfrentada a la historia, digamos, a la historia alternativa que van a proponer muchas provincias, que van a proponer muchos descendientes de los caudillos, muchos aquellos ligados a las visiones más, eh, eh, podemos decir, federales. Eh, no hay que dejar de ver de que Bartolomé Mitre va a ocupar un lugar central en la superestructura cultural en la Argentina y un lugar central en la política. No es un dato menor el hecho que les comentaba anteriormente que Bartolomé Mitre va a ser presidente de la Nación Argentina, va a ser la figura más importante de la política en la provincia de Buenos Aires, va a ser gran maestre de la masonería argentina, va a llevar adelante el diario La Nación, va a tener una de las mejores bibliotecas y archivos de Buenos Aires, viene a ser un poco como aquel que filtra, controla, formatea toda la construcción de una primera academia. Esto no quita los méritos extraordinarios que tiene Mitre para la investigación y el espíritu científico que él trata de darle, el espíritu empírico. Pero claramente esa visión está, y no es malo decirlo, está claramente parcializada por el hecho de ser uno de los protagonistas esenciales, ¿sí? De la pugna política que todavía se estaba dando, porque la pugna política no había sido superada. Recordemos que bajo la presidencia de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, bajo el nombre de intervenciones federales, el gobierno de estos liberales que ocupan el poder en la República Liberal de transición hacia lo que más tarde va a ser la Argentina moderna, del modelo agroexportador, van a tener que llevar adelante el proceso de, ¿cómo decirlo de manera diplomática?, de destrucción definitiva de lo que quedaban como resabios del federalismo en el interior del país. Esto puede parecer exagerado, pero basta ver lo que van a hacer las intervenciones en las provincias del interior, la manera en que se va a manejar no solo el pasado federal, sino los hitos, los lugares físicos, materiales, todo lo tangible que quedaba de la Confederación. Repito, esto no significa que esté mal que tomen una posición política sobre la historia que construyen, lo que, como bien dice Norberto Galasso, lo que es quizás cuestionable el hecho que no se reconozcan como parte de una parcialidad y traten de construir una historia que parece inolora, incolora ideológicamente, cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Por omisión o por interpretación, es decir, como bien dice Galasso, ya sea a través de la heurística o de la hermenéutica, van a administrar la historiografía según sus propias visiones. Y acá es donde se ve claramente que la Academia Nacional de la Historia inicial del periodo mitrista va a construir un paradigma como que el Proyecto de Mayo fue la era dorada de la Argentina. Yo les decía anteriormente, hay una Edad Media, que es el periodo de la Confederación, y un Renacimiento, que es el Proyecto Liberal. Entonces, todo lo que estuvo en el medio, todo lo que fue la Confederación, si no es omitido, es tergiversado o demonizado. No hay nada para rescatar. Bueno, lo que decíamos en la intervención anterior es que son propios liberales, masones, muchos de ellos, los primeros que empiezan, y cercanos a Mitre, los primeros que empiezan a cuestionar esa visión. Y dimos el caso de Adolfo Saldías. Pero el otro, muy importante, al que estaría bueno si por ahí tenemos tiempo de dedicarles una intervención en particular, que en realidad habría que dedicarle todo un seminario, es Ernesto Quesada. Porque Ernesto Quesada lo lleva adelante con una profundidad esa revisión. Para muchos el primer gran revisionista, para algunos es Manuel Bilbao, para otros es Adolfo Saldías, para otros es Ernesto Quesada. Yo me inclino por Quesada porque lo hace con una profundidad y un compromiso con el conocimiento impresionante, ¿no? Y Quesada, tanto el archivo de él como el archivo de su padre, lamentablemente no se van a conservar en la Argentina. Un problema endémico que ocurre en nuestro país, el hecho que las grandes bibliotecas y los grandes archivos terminan
en el exterior. En el caso de los Quesada, padre e hijo, va a terminar en el Instituto Iberoamericano de Berlín, lo que más tarde va a ser conocido como el Instituto Iberoamericano de Berlín. Quesada sus últimos años lo pasa bastante omitido de la historia nacional, problema que le ocurre a todo aquel que reivindica Rosas durante muchas décadas, termina viviendo en Berlín y es ahí donde encuentra su lugar definitivo, su archivo. El caso de Quesada, fíjense, en un ensayo de Juan José Canavesi, en un artículo de Juan José Canavesi, él dice: Quesada realiza un abordaje que privilegia la sociología, interpretando a Rosas como fruto de la evolución social. La obra se ordena por capítulos que analizan el mismo fenómeno desde ángulos diversos. El centro nunca está en Rosas, sino en la época. El protagonista no es, pues, el héroe paradigmático del romanticismo, como puede ser el Belgrano o el San Martín de Bartolomé Mitre, o la dirigencia porteña priorizada por López, sino que en la obra de Quesada interesa, desde una visión genética, explicar la dinámica natural y viviente del organismo social. Estamos hablando último tercio del siglo XIX, ¿no? Muy avanzado sonaba esto para la época. Y la manera en la que Ernesto Quesada organiza su revisión del proceso rosista, él, bueno, era jurista, como todos los grandes historiadores de aquellos años, la inmensa mayoría eran abogados, como va a pasar con la Academia Nacional de la Historia. Si ustedes recorren hasta los últimos años, los más importantes historiadores de la Academia Nacional son grandes juristas, como Miguel Ángel de Marco, García Belsunce, Abelardo Levalli, ¿no? Enormes juristas. Bueno, el caso de este trabajo que les comentaba de Canavesi dice: el Quesada jurista se expresa en la reivindicación que hace de Rosas y su gobierno, pero hay un carácter apologético que el autor intenta disimular, aunque la obra adquiere por momentos el formato y el vocabulario de un juicio en el que Rosas, ya juzgado y condenado por los contemporáneos del autor, a la luz de los nuevos testimonios, que es toda la documentación inédita que presenta Quesada, y de la revisión de los ya conocidos, es absuelto de muchos de los cargos que se le endilgaban. ¿Qué quiere decir esto? Que Quesada, como está escribiendo en el proceso de auge de la visión mitrista, no puede ponerse a escribir sobre Rosas como él quiere, no puede empezar a trabajar a Rosas de la manera que a él se le ocurra, sino que primero tiene que empezar a explicar que todo aquello de lo que se le acusa a Rosas en realidad no tiene asidero. O sea, él tiene que escribir ante la reacción de otra obra que lo antecede, otras grandes obras que lo anteceden, que es nada menos que la historia oficial, el mainstream, ¿no? Dice el trabajo: de ahí que la obra se estructura en parte sobre la base de ciertos tópicos que ocupan el lugar de acusaciones y delitos que se le imputarían a Rosas. Entonces, ¿qué hace Quesada? Bueno, trabaja el terrorismo de Rosas, la renuencia de Rosas a organizar constitucionalmente el país, la voluntad de Rosas de perpetuarse en el poder, la violencia de Rosas. O sea, él lo tiene que trabajar primero discutiendo todo aquello que ya está instalado, y después sí profundizando otros matices. Esto es muy propio del revisionismo, tener que arrancar diciendo: miren, lo que hasta ahora conocemos es discutible, ¿no? El problema es que, valga la redundancia, es que van a tener serios problemas los que hagan eso. Es decir, como leímos el fragmento de cuando Mitre lee la obra de Saldías, ¿no? Cae como un balde de agua fría. Pero ya que mencionamos este punto, el punto me refiero de que uno de los grandes, para muchos, el primer gran revisionista, que es Ernesto Quesada, su archivo, su biblioteca, sus manuscritos, terminan, al igual que el de su padre, formando parte de lo que más tarde va a ser el Instituto Iberoamericano de Berlín. En realidad hay otra biblioteca previa de alguien que podría ser considerado el primer gran historiador científico en la Argentina, y que obviamente muchos historiadores no lo ven así, que es Pedro de Angelis, ¿sí? Creo que ya se lo cité, Pedro de Angelis. Este es un trabajo que hace José Familia Sabor. Pedro de Angelis debería ser naturalmente considerado el patriarca de la historiografía científica en la Argentina, por el estudio, la recopilación documental que hace, por el fanatismo por el documento, por la carta, el contacto epistolar, los mapas, los diccionarios, las enciclopedias, por toda la búsqueda de una heurística sobre la historiografía argentina. Pero ¿cuál fue el problema? Era rosista. Y no puede, en el proceso de formación de las academias argentinas, no puede ubicarse
a un rosista como patriarca de la historiografía nacional. Además, bueno, era napolitano, era italiano, y cuando viene a vivir a la Argentina, vino antes de la Confederación, para la época de Rivadavia, si no me equivoco. El problema es que durante el gobierno de Rosas fue como uno de los escribas oficiales de la Confederación. Escribe una biografía de Rosas, escribe una biografía del brigadier Estanislao López, el gran patriarca de la Federación Argentina. Lleva adelante la Gaceta Mercantil, el periódico oficial rosista. Entonces, claro, va a ser tildado de mazorquero. ¿Y cómo se le va a dar el título de patriarca de la historiografía científica a un mazorquero? Pero si ustedes hilvanan toda la documentación y todo el espíritu científico que él trató de darle a la historia nacional, sobre todo les recomiendo mucho, este es el último estudio que se hizo sobre Pedro de Angelis, ¿sí? Interesantísimo, editado por San Martino Ediciones, Bernardo Losier Almazán. En el subtítulo él pone Patriarca de los historiadores rioplatenses. Si ustedes recorren las páginas de esta notable investigación, van a ver cómo es una injusticia que él no se lo reconozca como el primer historiador científico en nuestro país. Pero esto vino a colación porque les quería contar lo de su biblioteca. Su biblioteca termina, lamentablemente, mucho más cerca que en lo que terminó la biblioteca del Archivo de los Quesada, termina en el Imperio del Brasil. Lamentablemente, ¿no? Vamos a ver si podemos dedicarle una pequeña intervención al caso de Angelis en particular, porque la biblioteca de él fue una de las más completas, profundas y mejor armadas del siglo XIX en la Argentina, y quizás una de las mejores de la región. Él va a pasar terribles penurias, se imaginarán por qué. Cuando cae Rosas, ¿sí?, pasa a ser una muy mala palabra, Pedro de Angelis, y es tildado de mazorquero. Estuvo a punto de comprarla justo José de Urquiza, su biblioteca. Urquiza que tuvo una pretensión, no una pretensión, fue un objetivo que llevó adelante durante su gobierno de crear los grandes colegios nacionales también en su provincia, con una idea de ser casi academias, ¿no? En esa modernización que va a llevar adelante en Entre Ríos. Pero bueno, la biblioteca de Pedro de Angelis, él pasando unas terribles penurias económicas, tiene que venderla. Y lo compra el Imperio del Brasil en una negociación que se podría hacer una película de misterio de cómo fue el proceso de la biblioteca de él. Entonces, retomando, esa historiografía oficial que empieza a fundar Mitre, una vez fundada, al poco tiempo ya tiene algunos que quieren poner en discusión y en debate la visión monolítica de que todo lo de Rosas fue la barbarie, de que el federalismo se sintetiza solo en Rosas y la sangre, la violencia, al estilo del positivismo decimonónico. Me viene a la memoria José María Ramos Mejía, que estudia incluso desde una posición muy positivista el federalismo argentino, y habla que incluso al mejor estilo de las visiones lombrosianas de la Escuela de Turín en Italia, José María Ramos Mejía decía que Juan Manuel de Rosas tenía indicadores de su imbecilidad moral en sus rasgos craneales, ¿no? Que era algo muy típico de esos años, de interpretar la conducta de una persona a partir de la morfología craneal y de los rasgos, ¿no? Como decía Lombroso en El delincuente nato. Durante esos años, personajes como Adolfo Saldías, como Ernesto Quesada, como David Peña, al que también habría que dedicarle una parte, ¿no? Empiezan a ver, che, el Facundo no es lo que nos dijeron, Dorrego no es lo que nos dijeron, y mucho más grave es decir, Juan Manuel de Rosas no es lo que nos dijeron, ¿no? De la mano de esas primeras posiciones, la historia oficial, en vez de plantear este debate o abrirlo, lo que hace es abroquelarse mucho más. Y empieza a destruir incluso, decía yo, los resabios tangibles de lo que era el periodo rosista. El caserón de Rosas es dinamitado, se lo tira abajo, que estaba en Palermo, donde se va a poner el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Si ahí estaban las bestias, bueno, habitarán las bestias. Y donde estaba exactamente el cuarto Juan Manuel de Rosas es donde se va a poner el monumento de Sarmiento, ¿sí? Y obviamente la calle que pasa por adelante, que cruza el terreno donde se encontraba la casa de Juan Manuel de Rosas, es la calle Sarmiento, el peor enemigo de Juan Manuel de Rosas.
esa iconografía, esas estatuas, esa presencia física de la Academia Nacional, de la visión oficial de la historia argentina, se va a expandir, ¿sí?, durante varias décadas.